Hola amigos, bienvenidos a Ideas de Emprendedores. En esta oportunidad haremos una bolsa de mica transparente decorado con cintas. Para este modelo usaremos mica, cinta borlón y cinta satinada. Primero haremos un rectángulo de esta mica de 30 de ancho por 60 de largo. Aquí tenemos la mica de 30 por 60. Ahora lo doblamos así dos. Y marcamos en esta esquina 5 por 4. O sea, hacia adentro 5. Hacia arriba es 4. Lo mismo al otro lado. Y cortamos. Listo, pasamos a coser. Yo le voy a colocar unas cintitas a 2 centímetros de este corte, a 2 centímetros hacia arriba, así. Acá también 2 centímetros. A ambos lados lo vamos a cortar así, vamos a coser así a 2 centímetros. Pasamos a coserlo. Como dije, a 2 centímetros de este filo hacia arriba vamos a coser la cinta. Ahí está, 2 centímetros. Lo mismo en la otra punta, tiene que ir también 2 centímetros. Al otro lado también igual, a 2 centímetros. Ya tenemos acá la cinta verde colocado, como les dije, a 2 centímetros. Ahora vamos a colocar la siguiente cinta con una separación de 1 centímetro. Así. Y la siguiente también igual, 1 centímetro. Y lo mismo con el demás. Acá vamos a hacer igual que aquí. O sea, igualito esto vamos a hacer acá. Y así quedó este lado. Ahora al otro lado vamos a repetir el mismo trabajo. Y ya tenemos los dos lados listos. Ahora lo vamos a unir a ambos lados. Ya lo tenemos unido, ahora lo vamos a recortar. Recortamos la cinta que sobra. y con un encendedor
quemamos los filos para que no se deshile. Ahora cerraremos este lado que hemos recortado. Así quedó la bolsa. Ahora le vamos a colocar las asas. Vamos a marcar para colocar la asa de esta costura del costado 6 centímetros. 6 centímetros, lo mismo del otro costado, de la costura hacia adentro 6 centímetros. Entonces vamos a colocar la asa acá. Así. De los 6 centímetros para adentro colocamos la asita. Ya están colocadas las tiras en la parte del revés de la bolsa y la tira tiene 47 centímetros de largo. Ahora le vamos a colocar el ribete. Ahora la asa lo vamos a fijar con un pespunte acá al filo. Ya le colocamos el ribete a todo el contorno de la bolsa. Hemos asegurado también las asas con una costurita acá, en todo el filo. Ahora vamos con una tira de 17 centímetros, vamos a preparar el ojal para el botón. Ahora le vamos a dar la vuelta porque hemos trabajado todo por el lado del revés. Por fin terminamos la bolsita. Solamente que tengan bastante cuidado al darle vuelta porque la mica se maltrata. Espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. Chao.